Vamos a dar comienzo al laboratorio de electroestática, por lo que primeramente vamos a hablar de los distintos materiales y para ello vamos a llevar adelante la experiencia del péndulo eléctrico. Tenemos dos esferas, una envuelta en papel de aluminio que hace de esfera conductora y otra esfera dieléctrica. Ambas están sostenidas por un hilo dieléctrico. Veamos qué sucede cuando le acercamos un objeto cargado. Primeramente lo hacemos con la esfera conductora y vemos que ésta reacciona sintiendo una fuerza atractiva hacia el objeto cargado. Veamos qué sucede cuando acercamos el objeto cargado a la esfera dieléctrica. Y lo que podemos observar es que esta esfera también reacciona y que de igual manera la fuerza que siente es atractiva. Lo que podemos ver es que en ambas esferas hay un reacomodamiento de sus cargas. En la esfera conductora se produce la inducción, produciéndose una mayor separación entre la carga positiva y la carga negativa. Y en la esfera aislante lo que sucede es que se inducen dipolos y se reacomodan, resultando así siempre una mayor presencia de carga de signo contrario más cercanamente a la barra, y de esta manera es por lo que se produce la fuerza atractiva en ambos casos. Vemos qué sucede cuando la varilla cargada entra en contacto con la esfera conductora. Lo que se puede observar es que hay un instante en donde están en contacto y luego la fuerza entre ellas es repulsiva. Esto sucede porque al entrar en contacto, el excedente de carga puede ser transmitido a la esfera conductora, porque por ser conductora puede haber un movimiento en sus cargas, quedando ambos con el mismo signo de carga y produciéndose así la fuerza repulsiva. Por el contrario, cuando vemos qué sucede con la esfera dieléctrica y la varilla, vemos que se tocan, pero como no se pueden reacomodar las cargas por sobre la esfera dieléctrica, nunca puede haber un traspaso real del excedente de carga, quedándose siempre pegados. El electroscopio es un instrumento que podemos utilizar para percibir si hay campo eléctrico cerca o un objeto cargado cerca. Está compuesto por distintas partes, primero que nada una esfera conductora superior, que está conectada a través de también un material conductor a dos hojuelas metálicas que se encuentran abajo del todo. Estas hojuelas son muy livianas y vamos a ver que son las que se van a mover cuando acerquemos un cuerpo cargado. Entonces, cuando acercamos un cuerpo cargado a la parte superior, vemos que las hojuelas se separan. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque se inducen cargas en la parte superior de signo contrario a las del cuerpo cargado, quedando un remanente de cargas del mismo signo que las del cuerpo que acercamos en las hojuelas. Entonces, ambas hojuelas se cargan con carga del mismo signo y por lo tanto se repelen entre sí. Hay distintas formas de cargar un cuerpo. La más antigua es aquella que denominamos triboelectricidad y básicamente sería cargar cuerpos por fricción. Entonces, lo que vemos es que cuando frotamos dos materiales diferentes, aquí lo que tenemos es una varilla de acrílico y un paño de lana, lo que sucede es que hay uno de los elementos que tiene una mayor capacidad de ceder electrones, quedando cargado triboeléctricamente positivo, y uno que tiene una mayor capacidad de tomar esos electrones, quedando triboeléctricamente negativo. Acercamos esta varilla al electroscopio y podemos observar la presencia de carga. Esto nos permite generar la serie triboeléctrica, que básicamente es el ordenamiento de los elementos desde aquellos que son más eléctricamente positivos, están por encima, y aquellos que son más eléctricamente negativos se encuentran por debajo de la tabla. Si ahora hacemos una transferencia de carga de la varilla hacia el electroscopio, vamos a poder distinguir la existencia de dos signos de carga. Como ahora el electroscopio tiene el mismo signo de carga que la varilla, si acercamos un segundo objeto que tiene el mismo signo que la varilla, las hojuelas se van a separar aún más
Y por el contrario, si tienen diferentes signos, las hojuelas van a tender a juntarse. Los objetos podemos cargarlos tanto por contacto como por inducción. En el primer caso, básicamente lo que sucede es que un objeto previamente cargado se acerca a un segundo objeto, en este caso el electroscopio, y directamente lo ponemos en contacto, pudiéndole transferir parte del excedente de carga. En el electroscopio, este resultado positivo lo podemos percibir dado que las hojuelas se mantienen separadas, aún alejando la varilla de su cercanía. Los objetos también pueden cargarse por inducción. Acercamos un objeto cargado, al cual nunca entra en contacto, hacemos una conexión a tierra y vemos que el electroscopio, en este caso, también queda con las hojuelas separadas. Lo que debemos notar es que cuando nosotros cargamos un objeto por contacto, obviamente que el segundo objeto va a quedar cargado del mismo signo que el objeto que inicialmente tenía carga. En cambio, cuando lo hacemos por inducción, al acercar el objeto cargado pero nunca ponerlo en contacto con el segundo objeto y hacer una conexión a tierra, a través de esa conexión a tierra se va a ir parte de la carga del mismo signo que lo está generando. Es decir, en este caso, parte de la carga del electroscopio que sea del mismo signo que la de la varilla se va a ir a tierra. Entonces, cuando retiramos la tierra y retiramos la varilla, el excedente de carga que queda en el electroscopio es opuesto al signo de la carga de la varilla. Aquí son lo que vamos a denominar las campanillas de Franklin. Las mismas cuentan con dos discos metálicos y entre medio de ellas va a haber una esferita metálica que está sostenida por un hilo aislante. Entonces, ¿cómo es que funcionan estas campanitas? Vamos a cargar, particularmente con la máquina de Winchell, esta campanita. No importa qué excedente de carga le pongamos, no importa el signo, pero vamos a cargar esta campanita, la cual está en una base dieléctrica. Entonces, todo el excedente de carga que le generemos va a quedar aquí aislado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si recordamos lo que habíamos visto en el péndulo eléctrico, esta esferita metálica, que está suspendida, va a percibir el signo, o sea, va a percibir el excedente de carga que tiene esta campana. Por lo tanto, se va a producir el proceso de inducción, se va a sentir atraída hasta que logre tocar. Una vez que logre tocarla, parte del excedente de carga que tiene esta campana va a ser transferido a la esfera. Por lo tanto, en esa situación se va a ver repelida, llegando a tocar esta segunda campana que está conectada a la base. Esta conexión metálica que tiene aquí hace como de puesta a tierra. Todo el excedente de carga que se genere sobre esta esferita va a venir, lo va a tocar y como esta está puesta a tierra va a poder volcar todo su excedente de carga quedando nuevamente en él. Por lo tanto, va a querer intentar volver a la posición de equilibrio, que sería la posición media, volviéndose a generar un nuevo ciclo. Entonces, veamos a las campanitas en funcionamiento. Con la máquina de Winchell vamos a estar generando carga en la esferita en la que estamos conectando y vemos cómo se genera una y otra vez el ciclo en la bochita que está sostenida por el hilo dieléctrico. Al hablar de los conductores vamos a tener que tener bien presente las propiedades de los mismos, que la podemos resumir en los 5 ítems que tenemos aquí presentes.
Ante la lámina metálica podemos observar que cuando la misma la cargamos con la máquina de Van de Graaff y ella se encuentra extendida, vemos que de ambos lados los papelitos se levantan. Esto es porque el excedente de carga se transfiere a los papelitos y hay una repulsión entre la lámina y los papelitos. En cambio, cuando le damos una forma curva y nuevamente la cargamos, vemos que solamente los papelitos de la superficie exterior son los que se levantan, viendo que los papelitos interior no ven un cambio. Esto es porque el excedente de carga se ubica en la superficie exterior del mismo. Ponemos a cargar el objeto irregular y sabemos que en las zonas de las puntas, donde su radio de curvatura es menor, mayor va a ser la intensidad de campo y esto lo vamos a notar porque va a deflectar la llama de la vela. Vemos que la llama de la vela se deflecta, eso es debido a que se produce el viento eléctrico. Esto sucede porque es tan alta la densidad de carga que se genera en las regiones donde hay puntas, que estas cargas saltan al aire que lo circunda, lo ioniza y aquellos iones que va a tener el mismo signo que la carga de la punta se van a ver repelidos, generando así el viento eléctrico. Otro objeto donde vemos el efecto punta y el viento eléctrico es el molinete eléctrico. Dado que en sus puntas se genera mucha densidad de cargas, pudiendo saltar esos iones al aire que lo circunda, va a haber una repulsión entre las puntas y el aire que lo circunda y va a observarse un movimiento en donde el molinete empieza a girar. Como otra de las propiedades de los conductores, vamos a utilizar la jaula de Faraday, teniendo en cuenta que el campo eléctrico de un conductor siempre es cero. Entonces vemos que un molinete eléctrico lo vamos a cargar con la máquina electrostática de Van de Graaff y este va a empezar a girar. En cambio, cuando ante la misma situación lo envolvemos con la jaula de Faraday, como el campo eléctrico es cero, por más que el Van de Graaff esté en funcionamiento generando un campo eléctrico, el molinete no se entera de esta situación y permanece quieto. Bien, ahora vamos a ver una máquina electrostática que se llama máquina de Ramsey. Está compuesta primero que nada por una manivela, ¿sí?, que hace girar a este disco de vidrio que tenemos acá. El disco de vidrio está en contacto con dos almohadillas de cuero y entonces la forma en la cual se va a cargar esta máquina es justamente por la fricción entre el vidrio y las almohadillas. Entonces, cuando hacemos girar esta manivela, va a quedar cargado el disco y luego se va a encontrar con estos peines colectores que básicamente son puntas metálicas en las cuales se va a inducir una carga contraria al signo del vidrio y debido a que tienen puntas se va a generar un campo muy grande y la carga va a saltar a neutralizar el disco. De esta forma va a quedar un remanente de carga contraria a la de esta punta, es decir, del mismo signo que el disco, en el colector donde queda almacenada la carga. Entonces veamos ahora sí cómo funciona. Si giramos, si hacemos girar la manivela, vamos a ver que en el electroscopio las espuelas detectan la presencia de la carga. Por favor, les vamos a pedir que entren al enlace indicado para ver el funcionamiento detallado de la máquina de Wing Chun. Bien, esta es la máquina electrostática de Van der Graaff. Es una máquina que consta de una cinta, de un material particular, que la podemos hacer girar mediante un rodillo que figura ubicado en la parte inferior, y es el contacto entre la cinta que se va a mover y este rodillo, esa fricción, la que va a generar una acumulación de carga
por una parte en el rodillo y por otra parte en la cinta. Esta cinta, que la vamos a mover mediante este rodillo, que está ahí mediante un motorcito, va a ascender. Y aquí lo que tenemos es lo que vamos a denominar un peine colector. Este peine colector, mediante esta chapita, se conecta finalmente a la bocha conductora de mayor radio. Entonces, cuando asciende el excedente de carga sobre la cinta, esta esfera que inicialmente no tenía excedente de carga va a percibir esa carga, entonces carga del signo contrario va a venir y se va a acumular en esos peines colectores, se va a generar ahí todo un plasma, un efecto corona, y va a saltar carguita de ese peine hacia la cinta, anulando el excedente de carga de la cinta, que retorna sin ese excedente de carga. Entonces, la bochita, que inicialmente no estaba con un exceso de carga, al transportar carga y aniquilar la carga de la cinta, empieza a quedar con un excedente de carga. Por otra parte, en la parte inferior tenemos otro peine colector que está conectada a la base. Entonces podemos decir que al estar conectada a la base, vamos a decir que está conectada a tierra. Esto quiere decir que puede traer tanta carga como necesite. Y lo mismo va a ser, o sea, ese peine colector, lo mismo va a ser, pero con el excedente de carga que se va a ir acumulando en el rodillo. De esa manera, todo el tiempo, a medida que la cinta se mueva, vamos a estar pudiendo generar acumulación de carga en la esfera de radio mayor. Por otra parte, la máquina de Van de Graaff tiene una segunda esferita que nuevamente está conectada a la base, por lo que también vamos a decir que está puesta a tierra. De esta manera, esta esferita que está puesta a tierra va a percibir el excedente de carga que tiene la bocha de mayor radio, la bocha de Van de Graaff, y luego lo que vamos a ver es que cuando se acumula suficiente excedente de carga, vamos a generar por esta región de aquí un campo eléctrico muy intenso, pudiendo generar la ruptura de dieléctrico y viendo de esta manera en la ruptura de dieléctrico una chispa que salta de la esferita de mayor radio hacia la esferita que está puesta aquí. Vemos la máquina de Van de Graaff en funcionamiento, y lo que podemos observar es que cuando hay una suficiente acumulación de carga en la esfera la cual está siendo la cinta transportada, vemos un chispazo entre ambas esferas debido a que el campo es tan intenso que se puede producir la ruptura de dieléctrico.